Si observas una flor, tú estás ahí, la flor está ahí. Pero habría que ver que además de la flor y de ti, también allí está el testigo que observa la flor. Además del sujeto y el objeto, siempre existe algo más. Y ese algo es la meditación. Osho. Hola a todos, mi nombre es Elena, soy médica integrativa y estoy aquí para acompañarte con herramientas de bienestar. Hoy vamos a hablar sobre la meditación. Meditar, meditación son términos que actualmente se escuchan mucho y se asocian a temas espirituales en general. Cuando yo era niña y escuchaba esa palabra meditación, pensaba en un monje tibetano, sentado con su túnica en posición de flor de loto, con los ojos cerrados en medio de la naturaleza. Y yo creo que tal vez coincida con la imagen que se le puede venir a ustedes cuando escuchan esa palabra. Bueno, ¿qué es la meditación? La meditación es el arte de ser conscientes, es ser consciente de ti, de tu cuerpo, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu entorno. Osho lo dice, es el arte de ser testigo, es el arte de ser observador. Bueno, vamos a comenzar con una mirada biológica de este tema. Cuando nosotros meditamos, fisiológicamente lo que ocurre es que cambia nuestra frecuencia de onda cerebral. Las neuronas, que son las células específicas del sistema nervioso central, se comunican entre ellas a través de impulsos eléctricos, ¿sí? Esas son las ondas cerebrales y esas van a ir cambiando en frecuencia de acuerdo a los estímulos a los que se les exponga. Entonces, esa frecuencia es medible con un aparato que se llama electroencefalograma y se cuantifica en ciclos por segundo o hertz. Entonces, cuando por ejemplo escuchamos decir que tiene una frecuencia de 5 hertz, eso lo que traduce es que la onda hizo 5 ciclos, subió y bajó en un segundo. Toda nuestra actividad cerebral siempre está en ese constante movimiento ondulatorio y según la frecuencia se pueden determinar 5 tipos de onda y en su orden creciente son las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Voy a hablarles un poquito de cada una, como su descripción y cuándo se presentan para contextualizarlos un poco. Entonces, las ondas delta son las que tienen una frecuencia entre los 0.2 y los 4 Hz. Estas son las ondas de todas, son las más lentas y son las que predominan cuando estamos dormidos. También ocurren en la regeneración y la restauración del sistema nervioso central y en algunos estados de meditación. Las ondas teta, que son las que tienen frecuencias entre los 4 y los 8 Hz, son las que predominan cuando nuestros sentidos están procesando alguna información interna, ¿sí? Cuando estamos como en esos estados de ensimismamiento o cuando procesamos información inconsciente, por ejemplo con los traumas. También en los momentos de aprendizaje, en algunos estados de meditación profunda. Y estas son las ondas que aparecen cuando hacemos la transición de la vigilia al sueño. Las ondas alfa son las que tienen una frecuencia entre los 8 y los 12 Hz. Estas predominan cuando el sistema nervioso central está relajado, pero está despierto y atento. También se hacen presentes cuando estamos en esos momentos de mucha creatividad, cuando estamos en ese estado flow. No sé si lo hayan escuchado, pero es el que se describe cuando nos ponemos a hacer una tarea y nos involucramos tanto que enfocamos toda nuestra energía, toda nuestra atención allí, que se nos pasa el tiempo rápido, no nos damos cuenta. Ese es un estado flow, ¿sí? Esos estados de máxima focalización, de máxima creatividad. Las ondas beta son las que tienen una frecuencia entre los 12 y los 30 Hz. Estas son las que predominan cuando estamos en estado de alertamiento, en vigilia, cuando tenemos que resolver problemas de la vida cotidiana y en los momentos de excitación.
Bueno, de las beta se dice que consumen mucha energía y como dato clínico, un paciente que tenga un trastorno de ansiedad generalizado puede tener una gran expresión o frecuente expresión de estas ondas beta. Y las últimas, que son las ondas gamma, estas son las más rápidas, esas tienen entre 30 y 90 ciclos por segundo y esas se producen en ráfagas cortas. Cuando el cerebro está en un estado de resolutividad, ¿sí? Como por ejemplo cuando tenemos que hacer un cálculo, o también se describen en el efecto eureka, o sea, cuando comprendemos algo que previamente no habíamos podido comprender. También en los estados de espiritualidad, cuando experimentamos ese sentimiento de unidad con los actos altruistas, básicamente cuando experimentamos amor. Entonces, bueno, como pueden ver, nuestro cerebro tiene movimientos ondulantes que cambian todo el tiempo y esos movimientos son susceptibles de ser modificados cuando entramos en estados meditativos. Eso lo que traduciría es que la respuesta que se va a generar para el resto de nuestro cuerpo puede ser cambiada de una manera voluntaria. Cada uno de nosotros tiene una conciencia y existe una conciencia universal. Nuestra conciencia y la conciencia universal en su comunicación es como cuando uno sintoniza una emisora en la radio. Debe mover la bolita para sintonizar en la misma frecuencia y poder recibir la señal y poder escuchar la emisora. Entonces, entre uno más se alinea y entra en esos estados de alta frecuencia, más se puede sintonizar con ellos. Más puede uno recibir señal, más puede uno escuchar. Lo primero que va a suceder cuando uno empieza una práctica meditativa de manera regular es que empieza a ordenarse internamente y por eso mismo externamente. ¿Y eso qué quiere decir? Empezamos a convertirnos en observadores, ¿sí? A ser conscientes de nosotros mismos, a reconocernos física, mental, emocional, espiritualmente. Comenzamos a escucharnos, a prestarnos atención, a sincronizarnos, y eso va desde atender nuestro cuerpo físico hasta atender a nuestra mónada yo soy. Y eso lo explicaré en otro capítulo, pero es nuestra conciencia más elevada. Y una vez que ya nos hemos reconocido a nosotros mismos, podemos empezar a reconocernos de manera consciente en el otro, ¿sí? Entonces tú empiezas a vivir las situaciones de una manera diferente. Y eso va más allá de los momentos concretos en que hacemos la práctica de meditación. Cuando tú meditas de una manera regular, empiezas a darte cuenta que tu manera de percibir el mundo cambia. En tus actividades cotidianas, tus respuestas emocionales, los pensamientos que llegan, la forma en que se presentan esos pensamientos empiezan a ser diferentes porque empiezan a ser más como desprendidos, ¿sí? Ya no los vives envuelto, sino que te das cuenta que automáticamente tú tomas una distancia, pasas a ser el observador todo el tiempo. Ya no existe esa respuesta visceral, sino que primero observas, ¿sí? Y vienen respuestas empáticas. Tú te pones en el lugar del otro, pero esto lo empiezas a hacer de una manera automática, ¿sí? Esa se vuelve tu respuesta nata. Para llegar a eso hay que empezar a tener una práctica regular como tal de meditación. Y un punto que hay que mencionar: en la meditación no se pretende que tú pongas tu mente en blanco o que pares tus pensamientos. No se puede, porque la mente siempre está, porque nunca para. Si tú te pones en la idea de poner la mente en blanco, justamente viene un pensamiento. Según el Yoga Sutra de Patanjali, la mente tiene 4 funciones, que son manas, chitta, ahamkara y buddhi. Entonces, manas es la mente sensorial, es la que recibe toda la información mediante los estímulos externos. Chitta es la memoria,
es la biblioteca donde tenemos guardados todos los significados que le hemos dado a todas las experiencias de todas nuestras vidas, ¿sí? Es la que guarda todos los registros. Está Ahamkara, que es esa parte egoica, ahí es donde está nuestro ego. Esa es la que nos da todas las características de nuestra personalidad, del personaje que estamos aquí encarnando. Y está Buddhi. Y Buddhi es como la que gestiona a las otras tres, es la que se da cuenta de cuando surge un pensamiento u otro, y es la que puede decidir hacia dónde va la atención y cuánto dura la atención en cada una de ellas. Entonces ella es la que solucionaría ese problema de silenciar la mente, porque a través de utilizar correctamente a Buddhi nosotros podemos decidir si funciona Manas, si funciona Chitta o si funciona Ahamkara y cuándo. Lo que normalmente sucede es que no nos damos cuenta y vivimos identificados con Manas o con Chitta o con Ahamkara, pero no tenemos muy entrenado a Buddhi, y de lo que se trata justamente es de entrenarla. Como en ese ejemplo de que cuando vamos al gimnasio y hacemos una rutina para hipertrofiar determinado grupo muscular, así mismo pasa cuando nosotros entrenamos nuestra mente para empezar a usarla correctamente y poder ponerla a nuestro servicio y que no nos pase al revés. Eso lo logramos a través de crear hábitos, ¿sí? Hay muchas maneras de meditar. Realmente la esencia que lleva todo acto de meditación es lo que hablaba al principio de este capítulo, y es que simplemente es el arte de ser conscientes todo el tiempo, en toda situación, ser observadores, ser esos testigos. En general, todo momento es un momento potencialmente convertible a un acto de meditación. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos meditar en cualquier momento, caminando, bañándonos, escribiendo, lo que sea, porque simplemente se requiere que en ese estado estemos presentes, que sea de manera consciente, que seamos observadores. Y voy a hacer acá un paréntesis para hacer una distinción entre lo que es meditación y reflexión, que no son lo mismo. Cuando nosotros tenemos un problema y pues comúnmente decimos voy a meditarlo, realmente eso no es meditación, eso es reflexión. Lo que ocurre ahí es que llevamos ese pensamiento una y otra vez, como etimológicamente lo dice la palabra reflexiona, y normalmente se queda en una identificación con Manas o con Chitta o con Ahamkara. No es un proceso meditativo, no es el proceso donde hacemos el ejercicio de ser observadores. Bueno, ese era el paréntesis. Entonces, volviendo a la parte práctica como tal de meditación, partiendo de que todo momento es potencialmente meditable, eso es algo maravilloso y es en el estado en el que deberíamos experimentar la vida. Para llegar ahí necesitamos comenzar con una práctica como tal de meditación. Entonces, la que quieran, la que más se ajuste a su cosmovisión, la que más se ajuste a su filosofía de vida, pero que la hagan. Porque, bueno, poquito a poco, a través de una regularidad, ustedes mismos van a empezar a experimentar cambios. Y en la medida que ustedes vayan aumentando los tiempos de práctica, van a ir viendo que de manera automática esa capacidad de observación se va a instalar sin esfuerzo. Pero, lo repito, para poder llegar a ese punto hay que entrenar. Y se me viene algo en este momento a la cabeza, y es que todo tiene un orden. No sé si jerárquico podría caber ahí, pero lo digo porque en nuestro neurodesarrollo primero nosotros nos sentamos, luego gateamos, luego hacemos marcha con apoyo y ya después sin apoyo caminamos. Así mismo pasa con lograr esa conciencia de convertirnos en observadores. Primero tengo que llevar mi conciencia a hacer prácticas que me despierten esa capacidad, que ya la tengo, simplemente tengo es que recordarla y comenzar a hacer uso de ella. Bueno, y entonces concretamente, ¿cómo hacerlo? Crea el hábito. Y aquí dos cosas importantes: espacio y tiempo. Monta un espacio en tu casa, elige un lugar que sea cómodo, que sea tranquilo, que tenga privacidad para que tú te puedas sentar y hacer tu práctica sin interrupciones.
Y ahí puedes poner cojines, una silla, y si quieres ir un poco más profundo, puedes colocar elementos que focalicen tu mente, que te favorezcan en ese estado de conexión. Si me preguntas cuáles, puedes crear un pequeño altar con elementos que representen los 5 elementos de la naturaleza. Entonces, para el fuego puedes poner una vela, para el aire puedes poner un incienso, un vaso con agua y una flor, y ahí tienes agua y tierra, o puedes poner semillas o una piedra que puede ser preciosa o no. Y para éter, que es el 5º elemento, puedes poner algo que te recuerde una presencia divina, algo que te inspire. Puede ser un símbolo, puedes usar geometría sagrada, puedes poner un rosario, un japamala, una escultura, una foto. Puedes ser muy creativo. El otro punto que les decía es el tiempo. Entonces genera un momento del día para eso. O sea, que lo destines, que tú sepas que es para eso. En la mañana, en la tarde, en la noche, como te quede bien de acuerdo a tu organización. Si me preguntas cuándo sería lo ideal, en la mañana, de acuerdo a la filosofía hindú, hay una hora que es la Brahma Muhurta. Eso es aproximadamente 1 hora antes de que salga el sol. Ese momento de madrugada donde predomina Vata Dosha es el ideal para despertarnos y comenzar a hacer actividades que involucren nuestra mente o nuestra concentración. Y bueno, también tener en cuenta que a esa hora está despertando toda la naturaleza. Entonces es entrar en una sincronía de frecuencias. Y si tenemos en cuenta que todo es energía, es sincronizarnos con lo que está pasando. Entonces, ese sería el momento ideal. Pero si lo haces en otro momento del día, porque así te viene bien organizarte, hazlo. Empieza a hacerlo diariamente. No solo cuando te den ganas o tengas tiempos libres. En Occidente es muy frecuente que la recomendación sea tan laxa como para sugerirlo 1 o 2 veces a la semana, porque el ritmo de vida es distinto, porque hay otras prioridades. Realmente mi recomendación es que se haga diariamente. ¿Por qué? Para poder crear el hábito. De otra manera es complicado que lo puedas crear. Lo que puedes ir haciendo es ir ajustando el tiempo que le dedicas. Entonces inicialmente comienzas con 10 minutos, luego subes a 15, luego a 20, luego 30 y de ahí para adelante lo que quieras. Bueno, entonces fundamentalmente para la práctica de meditación, espacio y tiempo. Bueno, la idea es que en esos capítulos ustedes encuentren información que sea breve, que sea clara, que sea de fácil comprensión. Voy a dejar para el próximo capítulo entonces el desglose de algunos tipos de meditación. No es más por ahora. Por favor, si tienen comentarios, preguntas, observaciones, déjenlo abajo que yo los leo, pues así puedo saber si estoy siendo clara o si no. También puedo responder las dudas que surjan en la medida en la que me sea posible. Entonces no es más, me despido y hasta un nuevo capítulo.